Me llamo Óscar Ramírez y tengo 58 años. Nací en Santa Ana, El Salvador. Un lugar caluroso, con calles empedradas, árboles de mango en cada esquina y vecinos que se conocían por nombre y por apodo. Era otro mundo, uno más chico, pero también más humano. Mi infancia fue sencilla. Mi papá tenía una pequeña imprenta y desde que tenía uso de razón yo le ayudaba. Me enseñó a cargar papel, a mover tipos de plomo, a limpiar la tinta con trapos viejos. Me gustaba el olor de la tinta. No sé por qué, pero ese olor me hacía sentir parte de algo. Éramos pobres, sí, pero no me faltaba techo ni comida. Y aunque los zapatos se heredaban entre hermanos y la ropa se zurcía una y otra vez, había risas, había calor de hogar, había gallinas en el patio, tortillas calientitas en el comal y la voz de mi mamá cantando mientras barría. Yo tenía 20 años cuando decidí irme, y no fue porque quisiera. Fue porque allá, en mi tierra, sentía que todo se me cerraba. El país ya estaba revuelto, había miedo, guerrilla, represión, desapariciones. Una noche me pararon unos hombres armados al salir de la imprenta. Me preguntaron por qué estaba tan tarde en la calle. Les dije que venía de trabajar con mi papá. Me revisaron los bolsillos, me golpearon con el tolete en la espalda y me gritaron que no me hiciera el pendejo, que ya sabían de qué lado estaba. Yo no estaba de ningún lado, solo quería trabajar, pero desde ese día supe que no estaba seguro. Un primo que vivía en Los Ángeles me mandó una carta. Me decía que allá había chamba, que si me animaba él me ayudaba a encontrar trabajo, que podía vivir con él mientras me acomodaba. Vendí todo lo que tenía, mis ahorros, unas herramientas, hasta una bicicleta que me había regalado mi abuelo. Me despedí de mis padres con un nudo en la garganta. Les prometí que regresaría en un par de años, con dinero suficiente para poner mi propia imprenta. Les dije que era solo un tiempo, que no lloraran. Mi mamá me abrazó fuerte, como si supiera que esa promesa no se iba a cumplir. Y tenía razón. La frontera no fue fácil. Pero eso, te lo cuento luego. Ahorita quiero que entiendas una cosa. Yo no me fui buscando lujos. Ni carros, ni casas grandes, ni ropa de marca. Yo me fui buscando respirar. Buscando libertad. Pero al final, encontré otra cosa. Una jaula. Bonita, brillante, pero jaula. Yo pensaba que la libertad era tener papeles, manejar tu tiempo, comprarte lo que quisieras. Pero la verdadera libertad, esa que se siente en el alma, esa que uno tiene cuando puede caminar sin miedo, cuando puede ver a su mamá a la cara sin pantallas de por medio, esa se me fue acabando poco a poco. Y aquí estoy, 38 años después. No volví a vivir en El Salvador. No vi envejecer a mis padres. No estuve en el funeral de mi papá. No estuve cuando mi hermano se casó. Me perdí tantas cosas. Sí, tengo papeles, tengo casa, tengo un carrito, tengo mi negocio. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, me pregunto si valió la pena, y esa duda duele. Hay días en que me siento agradecido, no lo niego. Este país me dio trabajo, me dio la oportunidad de sobrevivir, pero también me quitó algo que no sé cómo recuperar. Mi identidad, mi cercanía, mi alma salvadoreña. Aquí se trabaja tanto, tanto, que a veces uno se olvida de quién era. He visto amigos enloquecer de soledad, hombres fuertes volverse sombras, mujeres que lloran en silencio porque sus hijos no las reconocen más que por videollamada. ¿Y yo? Yo también he llorado. No me da vergüenza decirlo. He llorado por dentro. Muchas veces. Esta historia no es de éxito, ni de fracaso. Es solo mi historia. Una historia de alguien que vendió todo buscando ser libre. Y terminó encerrado en algo que no entiende del todo. Si alguna vez has sentido eso, si tú también te has sentido enjaulado en medio de tanto brillo, entonces tal vez entiendas lo que quiero contar. Pero bueno, déjame contarte cómo empezó todo. ¿Cómo fue ese día en que dejé mi tierra con el corazón en la garganta y una mochila llena de sueños que no sabía cuánto pesarían después? Mira. Yo siempre digo que no hay lugar más bonito que donde uno nació. Y no lo digo por romanticismo ni por andar idealizando. Lo digo porque cuando uno crece en un solo lugar, todo se queda pegado a la piel, los olores, los ruidos, las caras. Hasta los regaños de la vecina, uno los extraña después. Mi barrio en Santa Ana era pobre, sí. Las calles estaban llenas de baches. Las casas eran de lámina y madera, y cuando llovía fuerte se inundaban. Pero teníamos algo que aquí nunca encontré: comunidad.
Los niños jugábamos en la calle hasta que anochecía, con pelotas hechas de calcetas, con latas vacías. A veces solo inventábamos juegos con piedritas o ramas. No necesitábamos mucho para divertirnos, y si una mamá gritaba desde la casa, todos sabíamos de quién era el grito. «¡Óscar, venía a cenar!» Y ahí iba yo, corriendo, con las rodillas raspadas y las manos sucias. Mi mamá cocinaba con leña. El humo llenaba la cocina, pero el olor era delicioso. Frijoles refritos, arroz, tortillas gorditas. A veces comíamos con chile, otras con cuajada. Si había suerte, hacíamos platanitos fritos. Era sencillo, pero sabroso. Y siempre había café, aunque hiciera calor. Mi papá era más serio, trabajador hasta los huesos. La imprenta la había levantado él solito con sus manos, desde que tenía como 30 años. Era un cuartito con una prensa vieja, una mesa de madera y estantes llenos de papel y tinta. Ahí aprendí todo lo que sé sobre trabajar con disciplina. Me levantaba temprano, aunque no tuviera escuela. Me gustaba ir con él, mirar cómo colocaba los tipos, cómo alineaba cada letra. El sonido de la prensa era como una canción para mí. Y cuando el papel salía con las letras bien negras, sentía orgullo, aunque yo solo hubiera ayudado a barrer. Mi papá no era de muchos abrazos, pero una vez me dijo: «Óscar, el trabajo no es castigo, es dignidad». Y eso se me quedó grabado. No teníamos tele. Teníamos una radio que a veces funcionaba y a veces no. Pero los domingos íbamos al parque. Caminábamos, comíamos churros, y si había feria nos subíamos a los carritos viejos que daban vueltas y rechinaban como locos. Y ahí, en medio del bullicio, yo me sentía libre, me sentía feliz. También recuerdo la iglesia. No porque fuera muy devoto, sino porque ahí se juntaba todo el pueblo. Bautizos, bodas, funerales. Ahí pasaba todo. Y cuando había fiestas patronales, las calles se llenaban de música, cohetes y olor a tamales. Había algo en esa vida que no sé cómo explicarlo. Uno sentía que pertenecía, que era parte de algo más grande. No importaba si eras pobre, si usabas ropa remendada, si caminabas descalzo. Todos éramos iguales, todos nos conocíamos. Tuve amigos entrañables, gente con la que compartí la infancia. Con los años, algunos se fueron del país, otros se metieron en cosas peligrosas y unos ya no están. Y claro, también me enamoré. Se llamaba Maritza. Tenía el cabello largo, lacio y una sonrisa que me dejaba sin palabras. Nos conocimos en la iglesia. Yo tenía 17, ella 16. Empezamos a hablar por casualidad, y de ahí no nos despegamos. Caminábamos juntos por el parque, nos dábamos cartas escritas a mano, y soñábamos con tener una casa y un montón de hijos. Pero la vida no siempre se alinea con los sueños. Cuando la situación del país empezó a ponerse fea, yo sabía que si me quedaba terminaría muerto, reclutado o sin futuro. Hablé con ella, lloramos juntos y le prometí que regresaría por ella. Me dio una foto suya con una nota escrita atrás que decía: «Siempre te esperaré». Esa foto la cargué en mi billetera por muchos años, hasta que se borró la tinta. Pero nunca se me borró su cara. No supe más de ella. A veces me preguntaba qué habría sido de su vida. Si se casó. Si fue feliz. Si alguna vez pensó en mí. Y me duele pensar que todo eso que tuvimos se quedó en pausa. Una pausa que nunca se deshizo. Antes de irme, también me despedí de mis hermanitos. Yo era el mayor, así que sentía una responsabilidad grande. Les dije que estudiaran, que cuidaran a mis papás, que fueran buenos. Me miraban con ojos grandes, sin entender del todo lo que pasaba. El día que me fui, caminé por última vez por las calles de mi barrio. Pasé frente a la imprenta, cerrada. Toqué la puerta de mi casa. Abracé a mi mamá tan fuerte que me dolieron los brazos. Mi papá solo me dio la mano, pero en sus ojos vi tristeza y orgullo. Subí al bus con un nudo en la garganta, y mientras me alejaba vi por la ventana los volcanes, los cafetales, los techos de lámina, y sentí que dejaba la mitad de mi alma atrás. Nunca imaginé que ese adiós iba a ser para siempre. Y aunque el tiempo ha pasado, y he vivido más años en Estados Unidos que en El Salvador, todavía sueño con esas calles, con ese patio con gallinas, con la voz de mi mamá cantando mientras lavaba. Todavía me duele, porque uno puede irse del país, pero el país nunca se va de uno. No fue una decisión que tomé de un día para otro. No me desperté una mañana diciendo, me voy a Estados Unidos. No. Eso fue madurando dentro de mí por años. La idea empezó como una semilla,
sembrada por la desesperación. Los primeros años de los 80 fueron tiempos feos allá en El Salvador. Uno veía cosas que no quería ver. Escuchaba disparos por la noche. Había cuerpos en las calles a veces. Gente que desaparecía sin explicación. Jóvenes que de un día a otro ya no regresaban a sus casas. Y no se hablaba de eso. Nadie decía nada. Porque el miedo era más fuerte que la rabia. Yo iba y venía de la imprenta todos los días. A veces con miedo. A veces mirando por encima del hombro. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo más voy a aguantar así? ¿Hasta cuándo? Mi papá, terco como él solo, decía que no nos podíamos rendir. Que esa era nuestra tierra. Que si todos se iban, ¿quién la iba a levantar? Tenía razón, pero también estaba ciego. Porque había cosas que no podías cambiar con trabajo. Había balas, había amenazas, había presión de los dos lados, y yo, como joven, era carne de cañón. Empezaron a llegar noticias de amigos que ya se habían ido. Unos a Houston, otros a Nueva York, pero la mayoría a California. Decían que había jardinería, construcción, limpieza, que si uno se aguantaba los primeros meses se podía estabilizar. Un primo mío, Edgar, me mandó una carta. Me decía que él ya tenía trabajo fijo limpiando oficinas en la madrugada. Que dormía poco, comía mal, pero ganaba $. Me hablaba de tiendas llenas de comida, de carros que funcionaban, de calles limpias, y me decía, si venís, aquí te ayudo. Yo guardé esa carta como si fuera un tesoro. Hablé con mis papás. Fue duro. Mi mamá se puso a llorar en cuanto escuchó la palabra irme. Mi papá no dijo nada al principio, solo apretó la mandíbula. Luego me dijo, si eso es lo que decidís, hacelo con dignidad. No te olvides de quién sos. Vendí lo que tenía. No era mucho. Unas herramientas, mi bicicleta, un reloj viejo. Un amigo me prestó un poco más. Me alcanzó para pagarle a un coyote que me recomendaron. Nada legal. Nada seguro. Pero era la única manera. No dormí la noche antes de salir. Me pasé la noche mirando el techo, oyendo los perros ladrar, repasando todo en mi mente una y otra vez. En la madrugada me despedí. No hubo discurso, solo abrazos largos, lágrimas. Mi mamá me puso una estampita de San Judas en el bolsillo. «Para que te cuide», me dijo. Yo apenas pude decir gracias, y salí. Primero en bus hacia Guatemala. De ahí otro transporte hasta llegar al punto donde el coyote nos dijo que cruzaríamos. Íbamos como 20 personas, hombres, mujeres, incluso un par de niños, todos con cara de miedo, todos con esperanza rota y cansancio acumulado. Nos metimos por monte, caminamos de noche, dormíamos de día, escondidos entre árboles o detrás de rocas. El calor era insoportable. El polvo se metía hasta por los oídos. Y el agua era oro. Cada gota era contada. Hubo días en que pensé que no lo iba a lograr. Me dolían los pies, las piernas, la espalda. Tenía hambre, sed y un miedo que me carcomía el estómago. Escuchábamos helicópteros. A veces veíamos luces a lo lejos y teníamos que tirarnos al suelo como si fuéramos animales. Una noche, una señora que iba con nosotros se desmayó. No teníamos cómo ayudarla. El coyote dijo que si la esperábamos, nos atrapaban. Hubo discusión, gritos, lágrimas. Al final, la dejaron ahí. A mí se me revolvió el alma, pero ¿qué podía hacer? No dormí esa noche. Me sentí un cobarde. Sentí que la humanidad se me escapaba de las manos. Y así, después de días sin bañarme, sin comer bien, con los zapatos rotos y la esperanza apenas colgando, llegamos a la frontera. No te voy a mentir, no recuerdo exactamente qué día era. Todo se volvió una nube espesa en mi mente. Pero sí recuerdo el momento en que crucé. Era de madrugada. Hacía frío. El coyote nos dijo que corriéramos. Así, sin mirar atrás. Que si alguien caía, que no nos detuviéramos. Corrí. Corrí con todas mis fuerzas. Escuché gritos, escuché perros, escuché disparos y corrí más. En un momento me tropecé y me raspé la rodilla. Pero no paré. No podía parar. Después de un rato, ya no escuchaba nada. Solo mi respiración, agitada, y mi corazón, latiendo como tambor. Nos escondimos en una bodega abandonada. Ahí nos dejaron. Dijeron que en unas horas llegaría alguien a recogernos. Era parte del trato. Y sí, llegaron. Nos metieron en una camioneta vieja. Viajamos horas. No hablábamos. Nadie tenía fuerzas. Al final, llegamos a Los Ángeles. Ahí me estaba esperando mi primo. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me abrazó.
Y por primera vez en muchos días, lloré. Lloré como niño, de cansancio, de miedo, de rabia, de todo. Dormí 2 días enteros y cuando desperté, ahí estaba, en otro país, en otra vida, con un montón de preguntas y sin ninguna respuesta. Pensaba que lo más duro ya había pasado, pero no sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Los primeros días en Los Ángeles fueron un golpe duro. Yo venía con la idea de que las cosas iban a mejorar rápido, que al menos ya estaba del otro lado y que eso significaba empezar a vivir mejor. Pero la verdad, no estaba preparado para lo que me esperaba. Mi primo Edgar vivía en un departamento chiquito, en un barrio donde casi todo el mundo era latino, pero eso no lo hacía menos difícil. El lugar olía a humedad, las paredes eran delgaditas como papel, y en la noche se escuchaban gritos, ambulancias, helicópteros. No dormía bien, me sentía fuera de lugar. Compartía el sofá con otro paisano que también vivía con Edgar. No teníamos privacidad, no había espacio, pero no me quejaba. ¿Cómo iba a quejarme si él me estaba haciendo el favor de dejarme quedarme ahí? Me despertaba a las 5 de la mañana todos los días. A veces incluso antes. Mi primo me llevó con su patrón, un americano que tenía una compañía de jardinería. Me dijo que podía probarme por una semana, sin papeles, sin seguro, sin nada. Que si le servía, me pagaba al final. Y así fue. El trabajo era pesado. Cargar bolsas de abono, podar árboles, limpiar patios, cortar pasto. Todo bajo el sol. Todo a la carrera. El patrón no hablaba español, pero entendía lo suficiente para gritarnos órdenes. Yo no entendía nada de inglés. Solo decía yes o ok, aunque no supiera qué estaba diciendo. Volvía a casa molido, con los pies hinchados, las manos ampolladas y la espalda partida, y al día siguiente otra vez, así, sin parar. Recuerdo una noche me quedé mirando el techo del departamento, escuchando el ruido de los carros allá afuera, y me pregunté, ¿esto es la libertad que vine a buscar? Porque sí, nadie me perseguía, nadie me iba a matar. Pero tampoco me sentía libre, me sentía atrapado en otro tipo de lucha. Una lucha silenciosa, donde nadie te ve, nadie te escucha, nadie te pregunta cómo estás. Aquí nadie se interesa por tus sentimientos. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Si no produces, no comes. Si te enfermas, pierdes el día. Si te atrasas, te botan. Y además, estaba solo. Claro, tenía a mi primo y a los otros paisanos con los que vivíamos, pero no era lo mismo. Cada quien estaba en su mundo, todos con miedo, todos cuidando lo suyo. Nadie se abría de verdad, porque aquí uno aprende rápido a callarse. Pasaron los meses, me acostumbré al ritmo, a no tener descanso, a ahorrar cada centavo, a mandar lo poquito que podía a mi familia allá en Santa Ana. Y eso me daba algo de consuelo. Saber que al menos ellos comían por mi esfuerzo. Saber que no estaban tan mal gracias a los dólares que yo mandaba. Pero también empecé a sentir algo raro. Una distancia que crecía cada vez que hablábamos por teléfono. Era como si ya no los conociera. Como si ellos estuvieran viviendo una vida y yo otra completamente diferente. Mi mamá lloraba cada vez que hablábamos. Mi papá solo decía, seguí firme, hijo. Mis hermanos crecieron sin mí. Y aunque me contaban cosas, yo no estaba ahí. No los vi convertirse en adultos. Hubo días en que me daban ganas de regresar, de dejar todo y volver a empezar allá, con lo poco que tuviera. Pero luego recordaba por qué me fui. Recordaba la violencia, el miedo, la falta de oportunidades. Y me decía a mí mismo, no, ya estás aquí, aguanta. Con el tiempo conseguí otro trabajo en construcción. También era duro, pero pagaban un poco más. Aprendí a usar herramientas, a levantar paredes, a cargar madera, a mezclar cemento. Aprendí inglés a fuerza, a punta de necesidad. Me aprendí frases básicas para no quedar tan mal. Y así, poco a poco, fui avanzando. Me cambié de apartamento. Me alquilé un cuartito para mí solo. Me compré un colchón, una cafetera, una radio. Y eso, aunque era poco, me dio algo de dignidad. Por fin podía cerrar la puerta y estar solo. Por fin tenía mi espacio. Empecé a conocer más gente, otros salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, todos con historias parecidas. Todos con cicatrices que no se veían. Algunos ya tenían años aquí, otros acababan de llegar. Algunos habían perdido la esperanza. Otros todavía soñaban con prosperar. Yo me mantenía firme. Guardaba cada dólar. Soñaba con poner mi propio negocio algún día.
Quizás una pequeña empresa de jardinería. O tal vez una imprenta como la de mi papá. Quería lograr algo que me hiciera sentir que no todo esto había sido en vano. Pero también empecé a notar algo que no esperaba. La soledad. Estaba rodeado de gente, pero solo. No tenía pareja. No tenía amigos íntimos. No tenía con quien compartir un café tranquilo, una charla honesta. Todo era superficial. Todo era rutina. Y los domingos, esos domingos eran los peores. El trabajo paraba. No había ruido. Y entonces venían los pensamientos. Me sentaba en mi cuarto, con mi café, mirando por la ventana, y pensaba en mi mamá, en su comida, en la risa de mis hermanos, en los domingos en el parque, en Maritza, la muchacha que dejé allá, y que probablemente ya tenía su propia familia. Pensaba en todo lo que había perdido, todo lo que ya no iba a recuperar. Y ahí sentía el vacío. Un vacío que no se llena con dólares, ni con ropa nueva, ni con un carro. Porque cuando uno deja su tierra, deja algo más que el lugar. Deja su idioma, su cultura, su gente, sus raíces. Y eso, por más que uno se esfuerce, no se vuelve a sentir igual. Pero seguí. Porque uno aprende a sobrevivir. A sonreír aunque por dentro uno esté hecho pedazos. A decir todo bien, aunque el corazón esté cansado. A caminar erguido aunque las piernas no den más. Esa fue mi vida los primeros años en California. Una lucha constante. Una guerra silenciosa. Y aunque logré muchas cosas con el tiempo, nunca dejé de sentir que algo se me quedó atrás. Algo que no sé si algún día voy a recuperar. A veces uno va por la vida sin detenerse a pensar mucho. Solo te levantas, trabajas, comes algo si hay tiempo, te duermes y repites. Así pasan los días, los meses, los años, y cuando te das cuenta, ya pasaron décadas. Así me pasó a mí. Un día cualquiera me vi en el espejo. Tenía más canas, arrugas en la frente, ojeras, y una expresión cansada que no reconocía. Me miré fijo, y no supe en qué momento me convertí en ese señor que ya no sonreía como antes. No fue un solo momento. Fue como una gotera lenta. Un goteo que va cayendo sin ruido, hasta que de repente ves el charco. Yo había logrado algunas cosas. No te voy a mentir. Después de muchos años trabajando sin descanso, pude abrir mi propia compañía de mantenimiento. Nada grande, pero mía. Tenía un par de camionetas, 2 empleados fijos y varios contratos. Me iba bien. Pagaba mis impuestos, tenía mi seguro, mi cuenta en el banco. Compré una casita en el valle, sencilla pero limpia. Hasta logré arreglar mis papeles. Y la gente me decía, «Oscar, qué bien te va». Y yo decía, «Sí, gracias a Dios». Pero por dentro, había algo que no encajaba. Yo llegaba a mi casa después de trabajar, abría la puerta y no había nadie, solo el silencio. Me preparaba algo de comer, me sentaba frente al televisor y nada. No había voces, no había ruido de familia, no había hijos que me preguntaran cómo estuvo mi día. Nada. Tenía todo, menos compañía. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Me di cuenta que lo que había construido era una jaula de oro, sí. Bonita por fuera, con tele grande, con aire acondicionado, con carro afuera, pero jaula, porque estaba solo, porque vivía trabajando, porque tenía miedo de parar, de quedarme quieto y enfrentar lo que sentía. La primera vez que lo sentí claro fue un 24 de diciembre. Ese día no tuve trabajo. Todos estaban con sus familias. Yo me quedé en casa. Hice un poco de arroz. Calenté unos tamales que me regaló una señora vecina y me senté a cenar yo solo. En la tele daban una película navideña, de esas que uno ya se sabe de memoria, y en medio del silencio, se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en mi mamá, en cómo preparaba la cena navideña allá en Santa Ana, en cómo ponía la mesa con manteles viejos pero limpios, en cómo rezábamos antes de comer. Pensé en mis hermanos, en los abrazos que no me di desde hace décadas. Y lloré. Así, solo. Con el tenedor en la mano y el corazón apretado. Porque ahí fue cuando entendí. Yo había venido buscando libertad, y terminé encerrado. Libre de violencia, sí. Libre de persecución, sí. Pero también atrapado en una rutina, en un sistema, en una soledad tan fuerte que me dolía en los huesos. Tenía miedo de volver a El Salvador. Porque allá ya no tenía nada. Mis padres habían muerto. Mis hermanos hacían su vida. Ya no era mi lugar. Pero aquí, tampoco era mi lugar. Ni de allá, ni de acá.
Sentía que pertenecía a ningún lado. Y no lo digo con resentimiento. Este país me dio trabajo, me dio una oportunidad, me dejó avanzar, pero no me dio alma. No me dio esa calidez que yo sentía allá, aunque no tuviera nada. Aquí todo es negocio, todo es velocidad, todo es consumo, y uno se va apagando. A veces iba al supermercado y veía a las familias juntas, hablando, riendo, comprando pan, discutiendo qué cereal llevar. Y yo caminaba con mi carrito medio vacío, con una lista de cosas básicas, sin nadie que me dijera, ¿quieres esto? O, ¿se te olvidó lo otro? Una vez me topé con un paisano en la fila. Me preguntó si tenía hijos. Le dije que no. Se quedó callado. Luego me dijo, ni modo. Así nos toca. Y yo solo asentí con la cabeza, pero por dentro quería gritar, porque no es cierto que, ni modo. No es cierto que así debe ser. Nos dijeron que el sueño americano era trabajar duro y salir adelante. Pero nadie nos dijo que en ese camino se nos iba a caer el corazón. Empecé a evitar reuniones, cumpleaños, fiestas, lo que fuera. Me dolía ver familias completas. Me dolía no tener a quien llamar cuando tenía una buena noticia. Me dolía no tener a quien abrazar cuando las cosas iban mal. Y me dolía saber que yo mismo lo elegí. Porque sí, tomé la decisión. Nadie me obligó. Me fui porque quería vivir. Pero vivir no es solo respirar. Vivir es compartir, es reírse con alguien, es tener raíces. Y yo, después de tantos años, me convertí en una planta sin tierra. Una planta bien regada, bien cuidada, pero sin raíces. Ese fue el momento en que lo vi todo claro. Yo estaba en una jaula, con barrotes hechos de horarios, pagos, obligaciones, papeles en regla, impuestos y soledad. Y lo más duro de todo, es que yo mismo la construí. Después de esa Navidad solo, las cosas empezaron a cambiar en mi cabeza. No fue que me volví loco ni que me deprimí de golpe, pero algo dentro de mí se rompió. O tal vez se abrió. Como si me quitara una venda de los ojos y empezara a ver mi vida sin filtros, sin excusas. Antes me tragaba todo. El cansancio, la tristeza, la nostalgia. Me las tragaba como quien se toma una medicina amarga. Me decía a mí mismo, no llores, seguí adelante, ya vendrán tiempos mejores. Y así uno se va engañando. Pero después de ese día, ya no pude. Empecé a sentir una especie de vacío más fuerte. Como un hueco en el pecho que no se llenaba con nada. Ni con trabajo, ni con compras, ni con comida. Hubo días en que me levantaba sin ganas, sin propósito. Me duchaba, me vestía, y me sentaba en la mesa sin moverme por minutos, solo viendo al piso, sin pensar en nada, como si fuera un fantasma. Empecé a llegar tarde a los trabajos, algo que nunca había hecho. Perdí 2 contratos porque no me presenté. No era que no quería, era que no podía. Me costaba levantar el cuerpo. Me dolía todo, pero no era físico, era más profundo, era emocional. Y eso me asustó, porque yo siempre fui fuerte. Siempre me dijeron que los hombres no lloran, que los hombres no se rinden, que uno aguanta. Pero yo ya no estaba aguantando. Me pasaban cosas raras. Escuchaba una canción vieja en la radio y se me salían las lágrimas. O me encontraba una foto de mis padres y se me apretaba el pecho como si me estuvieran arrancando algo. O me ponía a cocinar y de pronto me venía a la mente el olor de la comida de mi mamá. Y me tenía que sentar a respirar porque me daban ganas de gritar. Me sentía solo. Y no solo porque no tuviera pareja o hijos. Era una soledad más honda, más jodida. Era como si yo ya no encajara en ningún lado. Como si ya nadie supiera que existo. Un domingo fui a misa. No porque sea muy religioso, sino porque necesitaba estar con gente. Me senté en una banca, al fondo. Escuché al padre, vi a las familias, a los niños correteando, y sentí que yo era un mueble ahí, algo viejo que nadie nota. Al final de la misa, una señora me saludó. Me preguntó si era nuevo por ahí. Le dije que no, que ya tenía años por la zona, pero que casi no salía. Me miró con ternura, como quien mira a alguien que está roto. Me invitó a un café que daban en el salón parroquial. Fui por cortesía. Me senté con un grupo de señores mayores. Todos hablaban de sus nietos, de sus operaciones, de sus pensiones. Yo no decía nada, solo escuchaba. Me sentía fuera de lugar otra vez. Uno de ellos, un señor mexicano, me preguntó si tenía familia. Le dije que no. Me dijo, entonces estamos igual, somos los últimos de la fila. Se rió, pero su risa sonó triste. Esa frase me quedó grabada, los últimos de la fila, porque así me sentía yo. Como alguien que ya vivió todo lo que tenía que vivir y ahora solo espera... ¿Qué?
¿La muerte? Intenté distraerme. Me compré una televisión más grande, me puse a ver series, películas, partidos de fútbol, pero no ayudaba. Al contrario, me dejaban peor. Me recordaban todo lo que no tenía. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Cartas para mi mamá, para mi papá, para Maritza. Les contaba cómo me sentía, lo que había pasado en todos estos años. A veces escribía solo para desahogarme. Lloraba escribiendo. Como niño, no se lo conté a nadie, me daba vergüenza. ¿Cómo iba a decirle a alguien que me sentía vacío? ¿Que tenía éxito en los papeles, pero el alma hecha pedazos? Empecé a evitar a la gente. Dejé de contestar llamadas. Apagué el celular por días. No iba a reuniones. No respondía a correos. No quería hablar con nadie. Me encerré en mi casa como si fuera una cueva. Me volví mi propio carcelero. Y ahí, en ese silencio, pasé mucho tiempo solo, pensando. Pensando en todo lo que di. Y todo lo que no recibí. Pensando en que, si me pasaba algo, nadie se iba a enterar. Pensando en que mi vida, por más logros que tuviera, se había ido volviendo chiquita, cerrada, fría, y me dolía. Me dolía como una herida que no cierra. Una noche me senté frente al espejo. Me miré a los ojos y me dije, ¿qué vas a hacer, Oscar? ¿Vas a seguir así hasta que te apagues? No tenía respuesta, pero supe que no podía seguir igual. Supe que tenía que hacer algo. No sabía qué, pero algo. Y lo primero que hice fue aceptar que estaba mal, porque uno no puede sanar lo que no reconoce. Y yo, por fin, después de años, reconocí que estaba herido. No por un golpe, no por una pérdida concreta, sino por una vida vivida en sacrificio, sin espacio para mí. Me tomó muchos años entender el verdadero costo de haberme ido. Y no estoy hablando del dinero que gasté en cruzar, ni de los años que trabajé sin descanso, ni del dolor físico. Eso, aunque pesado, se recupera con esfuerzo. Lo que realmente pesa es lo que se pierde por dentro. A veces me siento a repasar todo lo que quedó atrás. Los años sin ver a mis padres, las fotos que me llegaban por carta, por correo, fotos de cumpleaños que no estuve, de bodas a las que no fui, de nietos que no conocí. Porque sí, mis hermanos tuvieron sus hijos, y esos niños crecieron sin saber quién era el tío Oscar. Y me parte el alma pensar que para ellos, soy solo una voz que escucharon alguna vez por teléfono. O una historia que sus papás contaban. No tienen idea de cuánto los quise desde lejos. De cuántas veces soñé con abrazarlos, con llevarles juguetes, con enseñarles a andar en bicicleta. También me duele pensar en mi mamá, en todo lo que me hubiera gustado decirle y ya no pude, en las veces que la necesitaba, que necesitaba su voz, su consejo, su regaño. Y no estaba. Se fue sin que pudiera despedirme. Me enteré de su muerte por una llamada. Solo eso, una voz diciéndome que ya no estaba. Y yo, tan lejos, tan inútil. ¿Y mi papá? Murió 2 años después. Solo. Ya estaba cansado, decían. Ya no hablaba mucho. Le preguntaban por mí y se quedaba callado. Como si guardar silencio fuera su forma de soportar la ausencia. Él nunca fue de palabras, pero yo sé que me extrañaba. Que le dolió mi ausencia como a mí me dolió no tenerlo cerca. Eso no se recupera. No hay dólar que te devuelva el tiempo perdido. Y entonces uno se pregunta, ¿valió la pena? Es una pregunta difícil, porque si me quedaba en El Salvador, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Tal vez estaría muerto, tal vez preso, tal vez pobre y frustrado. No lo sé. Lo que sí sé es que la vida que construí aquí fue útil. Sí. Pude ayudar a mi familia, mandar dinero, levantar una pequeña empresa. Pude sobrevivir. Y eso no es poca cosa. Pero también construí todo eso a costa de mí. A costa de mi juventud. A costa de mi salud emocional. A costa de mis relaciones. No me casé. No formé una familia. No tuve hijos. No porque no quisiera, sino porque no encontré el momento, el espacio, la persona. Tal vez también porque tenía miedo. Miedo de abrirme. Miedo de no poder ofrecer lo que se necesita para sostener un hogar. Porque aquí todo es tan caro, tan rápido, tan incierto, que uno se encierra en la idea de que no hay tiempo para eso. Y el tiempo se te va. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Y entonces uno se queda con lo que queda, con los logros materiales, sí, con un nombre que construiste, con el respeto de los clientes, con un poco de ahorro, con documentos en regla, con una vida estable. Pero al final del día, eso no calienta la cama.
Eso no te abraza cuando te sientes solo. Eso no te escucha cuando tenés miedo. Y ahí es donde entendés que el éxito no es solo trabajar duro. El éxito también es tener con quién compartirlo. Y yo, en eso, fallé. No por flojo, no por mala persona, sino porque la vida me empujó a enfocarme solo en sobrevivir. Y ahora, a mis 58 años, me doy cuenta de que sobreviví muy bien. Pero viví a medias. Hay cosas que sí agradezco, como haber conocido a personas buenas en el camino, vecinos que me ayudaron, clientes que confiaron en mí, paisanos que se volvieron hermanos por momentos. Porque cuando uno está lejos de todo, cualquier gesto humano se vuelve enorme. Agradezco también haber aprendido a valerme por mí mismo, a no rendirme, a salir adelante sin deberle nada a nadie, a ganarme el pan con dignidad. Y si algo me deja tranquilo, es saber que no hice daño a nadie, que lo que hice, lo hice con el corazón, con esfuerzo, con honestidad. Pero no puedo negar que también me duele lo que no viví. No me gradué, no fui a la universidad, no viajé, no vi crecer a mis sobrinos, no tuve a quien enseñar lo poco que aprendí. Y eso pesa. Me pesa cuando escucho a otros hablar de sus hijos, de sus nietos, de sus vacaciones en familia. Me pesa cuando veo a parejas viejitas caminar de la mano. Me pesa cuando pienso que, si un día me enfermo, tal vez nadie se dé cuenta. Es un pensamiento duro, pero real. Y no lo digo para que me tengan lástima. No. Lo digo porque creo que muchos como yo viven esta misma realidad. En silencio, en casas vacías, con recuerdos que pesan más que las cosas materiales. Por eso, cuando me preguntan si volvería a hacer lo mismo, no sé qué decir, porque no sé qué hubiera pasado si me quedaba allá. Pero sé exactamente lo que pasó al venirme. Y esa certeza es lo que me hace reflexionar. No quiero que nadie más pase toda su vida pensando solo en salir adelante, sin preguntarse qué es realmente lo que quiere, porque uno se puede pasar la vida persiguiendo algo y olvidarse de vivir. Yo olvidé vivir, y eso es algo que estoy tratando de reparar. Aunque ya sea tarde para muchas cosas, todavía hay tiempo para otras, para perdonarme, para reconectar, para hablar, para abrir el corazón, aunque sea con desconocidos. Por eso estoy contando esto, porque tal vez alguien, al escucharme, se detenga a pensar y no repita mis errores. Y bueno, ya conté todo, o al menos lo más importante. Lo que no pude decir en su momento, lo que me tragué por años, lo que pesaba aquí adentro, como piedra en el pecho, todo eso ya salió. No es fácil hablar así. No es fácil ponerle voz al dolor, al vacío, a los errores. Pero ya no me da pena. Ya no me da vergüenza decir que me duele, que me equivoqué, que extraño, que estoy cansado. Porque también eso es parte de vivir. Yo ya tengo 58 años. No sé cuántos me quedan, no soy ningún joven, pero tampoco estoy muerto. Y en este tiempo que me queda, quiero hacer las cosas diferente. No voy a cambiar el pasado. No puedo devolverme. No puedo resucitar a mis papás, ni recuperar los abrazos perdidos, ni reconstruir una familia. Ya no. Pero sí puedo hacer algo con lo que tengo hoy. Puedo decir lo que siento. Puedo acompañar a otros que están pasando por lo mismo. Puedo tender una mano, escuchar, compartir. Puedo abrirme. Porque si algo he aprendido, es que no nacimos para vivir encerrados. Ni en una casa, ni en un cuerpo, ni en el miedo. Por muchos años pensé que tenía que aguantarme, que lo mío no importaba, que lo importante era mandar dinero, trabajar, pagar, cumplir. Pero ahora entiendo que yo también importo, que no soy una máquina de trabajo, que soy una persona, que tengo derecho a sentir, a llorar, a pedir ayuda. Y tú, que me estás escuchando, tú también importas. Tal vez tú también dejaste tu país buscando una vida mejor. Tal vez tú también trabajas sin parar, sin descanso. Tal vez tú también lloras en silencio. Tal vez sientes que nadie te ve, que nadie te entiende. Pues yo sí te entiendo. Porque yo también pasé por eso. Porque todavía lo paso. Porque esta jaula de oro no es solo mía. Es de muchos. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Sí, cuesta. Sí, da miedo. Sí, uno se acostumbra al encierro, al silencio, a la rutina. Pero hay salidas, hay formas, aunque sea pequeñas. Habla con alguien, llama a un amigo, ve a una reunión, sal al parque, escribe lo que sientes, ponte en contacto con tu familia, aunque hayan pasado años. No importa, nunca es tarde. Y si ya no tienes a nadie, como me ha pasado a mí, crea algo nuevo, una amistad, una rutina distinta, un espacio donde puedas ser tú sin máscaras.
No te encierres, y no creas que porque ya tienes cierta edad, ya no hay nada que hacer. No es verdad. Mientras respiremos, hay algo que se puede cambiar, aunque sea un poquito. Yo ahora trato de vivir con más calma. Ya no me mato trabajando como antes. Aprendí a decir no. A tomarme un día libre, a caminar por la calle sin prisa, a mirar el cielo, a escuchar música de mi tierra, a reírme solo, a llorar sin esconderme. Y eso, aunque suene chiquito, para mí es enorme. Es libertad de verdad. Tal vez nunca regrese a El Salvador. No porque no quiera, sino porque ya no tengo a dónde regresar. Pero sí puedo traer a El Salvador conmigo. En mi comida, en mi forma de hablar, en mis recuerdos, en mi corazón. Y tú también puedes hacer lo mismo. No pierdas tu esencia. No dejes que este país te convierta en un robot. Sí, hay que trabajar. Sí, hay que cumplir, pero también hay que vivir, hay que sentir, hay que amar. Yo te lo digo de frente, si pudiera volver atrás, no sé si lo haría todo igual. Tal vez buscaría otra forma. Tal vez no me dejaría consumir tanto. Tal vez me abriría más. Me cuidaría más. Me permitiría llorar antes. Me permitiría vivir más despacio. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Y ahora lo único que puedo hacer es compartir esto contigo. Porque si esta historia sirve para que una sola persona se sienta menos sola, ya valió la pena. Si tú que me estás escuchando sientes que esto te llega, que te toca, que es parecido a lo que has vivido, déjame decirte algo. No estás solo. Somos miles, millones. Gente que vino con el corazón en la mano y terminó atrapada en el ruido, en la prisa, en la distancia. Pero aquí seguimos. Con cicatrices, sí, pero vivos. Y mientras haya vida hay chance de sanar. Si esta historia te hizo pensar, si te movió algo por dentro, te invito a dejar un comentario, a contarme desde dónde la estás viendo, a compartir si tú también conociste a alguien que se sintiera así, o si tú mismo has vivido algo parecido. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de gente real, de inmigrantes, de personas comunes que han vivido cosas duras pero también humanas, suscríbete a este canal, porque aquí no venimos a presumir, aquí venimos a contar lo que no se dice, a soltar lo que pesa, y a recordar que no estamos solos. Gracias por escucharme. De verdad. Óscar Ramírez, Santa Ana, El Salvador. Ahora residente de California. Un hombre que cruzó la frontera buscando libertad. Y terminó entendiendo que la verdadera libertad no está afuera, sino adentro, y que nunca es tarde para encontrarla.